Continuamos con este programa titulado Unidos TV Noticias y como se lo había anticipado en el bloque anterior, tenemos la presencia, por supuesto, del empresario y ambientalista Daniel Tosen, a quien, bueno, le agradecemos en el cuarto, creo que ya es la cuarta... Ya es la cuarta edición. La cuarta edición, por supuesto, de este bloque empresario ambiental que realmente hoy... Debo admitirte y sorprenderte antes de preguntarte cómo estás, que hay pregunta para el día de hoy, pero iniciamos. ¿Cómo estás, Daniel, el día de hoy? Bárbaro, muy contento. Y me alegra mucho, aunque es consecuente lo que está ocurriendo con las preguntas, como también ocurre cuando hay entrevistas radiales, la gente está muy interesada en estos aspectos, así que de mi parte encantado y ojalá podamos dar respuesta a cada una de las inquietudes. Exactamente. Esta pregunta, a quien le agradecemos, una vecina de aquí de la localidad, que él me comentaba que ella en los últimos tiempos había empezado a tener algunas cuestiones. Me pidió por favor que no le nombre, pero no, vamos a preservar por supuesto la identidad. Me comentaba que ella hace poquito empezó a ver, vio un documental que le llamó muchísimo la atención respecto a cuestiones ambientales y dio la casualidad que dio con nuestro segmento y es por eso que tiene preguntas para relacionarse. La semana pasada abordamos un tema que le generó una pregunta que tiene que ver con que si el Estado actualmente está brindando algunos beneficios a aquellas, o sea, beneficios de ámbito impositivo, de este tipo de cuestiones, a aquellas empresas que apuestan a políticas ecosustentables. ¿Qué podés decirme, Daniel? Bueno, a ver, no sé si responderle o invitarla a que, porque el segmento trata de políticas públicas. Exactamente. Entonces me parece que estaría bueno poderlo analizar abordar explicando cómo se confecciona, elabora una política pública relacionada con los temas ambientales y podríamos utilizar esta pregunta para dar la respuesta ahí. Perfecto, y justamente como estamos viendo allí en pantalla, el tema que abordaremos hoy y también dando de cierta manera respuesta a este interrogante de esa vecina de la ciudad de Belleville, ¿cómo se diseña una política pública en asuntos ambientales? Bueno, las políticas públicas las diseñan los estados, puede ser el supraestado, puede ser nación, puede ser gobierno provincial, o puede ser una política pública, digamos, local. Mientras más arriba vamos, mayor capacidad de cobertura tiene la política pública. Por ejemplo, responden fundamentalmente en los temas ambientales a aspectos que son característicos o de la geografía del país, de la necesidad estratégica del desarrollo sustentable o sostenible del país. Y lo mismo ocurre con las provincias, pero como cada provincia tiene una particularidad en su territorio, entonces se diseñan políticas públicas que contemplan esas particularidades. Bien, por ejemplo, si nos vamos a la provincia de Santiago del Estero, el marco de la política pública que debería o que ha desarrollado la provincia de Santiago del Estero está indicado por el calentamiento global. Si tomásemos la temperatura de cada una de las regiones del mundo, diríamos que, como conocemos a nosotros, a Santiago del Estero es una provincia de mucho calor, de temperaturas altas. Bueno, en el mapa del mundo, hoy Santiago del Estero está considerado como una zona que está, digamos, potenciado esos 48 grados potenciados a los 50 y en algunos casos un poco más. Es decir, el mundo lo tiene a esta geografía en particular, digamos, a esa característica que tiene Santiago del Estero. Está potenciado porque se está levantando la temperatura global, entonces Santiago del Estero responde al estímulo mucho más fácilmente que otras. Pero además podemos ver lo que ocurre en otras geografías del mundo, en donde se ha llegado a temperaturas increíbles. Y también no solo por el de calor, sino también de grados extremos en frío. Bien,
Entonces, una política pública debe contemplar esos aspectos y debe tener en cuenta aquellas cosas que podrían llegar a mitigar los impactos y reducir de alguna manera o prevenir lo que pudiera venir. Bien. Ahí apunta una política pública. Pero en Córdoba tenemos la particularidad de que nuestro territorio está considerado de alto riesgo por incendios. Así es. Y el reconocimiento es en el mundo. Si hay una zona de riesgo en Argentina para incendios, esa es Córdoba. Altísimo, altísimo, altísimo. Ahora bien, ¿cómo se configura una política pública? Ahí aparece la ciencia. La ciencia. La ciencia. Que te determina, como en este caso, que hay un grado de riesgo muy alto de incendio, entonces deben trabajar para prevenir y deben mitigar los impactos que se ocasionan de los incendios. Entonces, lo que habremos visto todos ya que hay de alguna manera política, digamos una política de la provincia de Córdoba en sostener una publicidad o está difundiendo permanentemente que la acción perversa de la mano del hombre es la que ocasiona los incendios forestales que tenemos. Entonces, de ahí después devienen los negocios inmobiliarios y de ahí deviene también la deforestación de bosques para ir a los negocios de la agricultura, que también ha tenido un impacto favorable en respuesta precisamente porque se tomaron algunas medidas. Las preventivas que realizan los cuerpos de bomberos, comunicando permanentemente, las acciones directas a través de la inversión que hizo el Estado con respecto a la tecnología que se le aporta a los cuerpos de bomberos para que puedan estar a la altura a la altura de la necesidad que generan estos incendios devastadores. Y también para dar respuesta a la devastación que hubo de bosques nativos en la provincia de Córdoba, hoy la provincia lleva adelante dos acciones muy fuertes. Una que es forestar los campos de todo el territorio, no importa si estén con agricultura y si no estén. En el marco de la ley agroforestal, ¿no? En el marco de la ley agroforestal, para que todos los propietarios de campo puedan o estén obligados a forestar un porcentaje de la superficie que tienen para trabajar. Bien. Entonces se rescataría parte de ese ecosistema que falta, que se repone porque, mira, sin ir más lejos, Belville era una región del Espinal, conocida como región del Espinal, y hoy solamente tenemos como testimonio de eso el Parque Tau. Entonces, la política pública se empieza, digamos, a tener su efecto cuando dice no hay más deforestación, a través del satélite se persigue las tareas que se están realizando de desmonte. Entonces, de aquellas 300, 400, 500, 600 hectáreas que se desmontaban de la noche a la mañana o de un mes para el otro, claro, hoy solamente ocurren que se están desmontando pequeñas fracciones, poco cantidad de hectáreas, y también la acción directa del control y del castigo punitorio que realiza la autoridad ambiental de la provincia, porque en tiempo real están chequeando una actividad ilegal. Entonces ahí hay un estímulo directo de parte del Estado que dice, bueno, acá esto no puede ocurrir más. Y para estimular las buenas prácticas agropecuarias, el Estado premia a los agricultores, al hombre de campo, que trabaja bajo las normativas y responde, digamos, a parámetros, pautas de las normas de calidad. Exacto. Entonces el Estado premia y el nombre del programa es Buenas Prácticas Agropecuarias. De hecho, se ha dado capacitación. Es un estímulo. Bien, ¿y cómo se determina esa necesidad o cómo se elige llevar a cabo una política pública? Eso es en cuanto a una zona de alto riesgo como la provincia de Córdoba. Pero hay otros aspectos que deben ser contemplados. Por ejemplo, se establece a través de un tablero virtual
de potencialidades de riesgo, de que si se aplican determinadas acciones, terminarían beneficiando, digamos, la posibilidad de evitar de seguir generando el calentamiento global. Y en esos tableros virtuales la ciencia ha determinado algunos aspectos que son realmente, creo que lo hemos comentado, pero que hacen a esta cuestión de la política pública. Ha determinado, por ejemplo, que si saliéramos a forestar todo el territorio, el efecto dentro de lo que sería la reducción del impacto que se genera de los gases de efecto invernadero que producimos en nuestras actividades, no sería tan grande. Podríamos tener, sí, mejor posibilidades de oxigenar, todo muy bien. Necesitamos rescatar, por ejemplo, la biodiversidad. Eso demanda muchísimo tiempo, lo que se perdió no se repone de la noche a la mañana, entonces hay que avanzar, y esa es la idea que tienen, digamos, estas políticas públicas fundamentalmente relacionadas con los incendios. Pero ¿cómo se determina el mayor impacto positivo en el ambiente? A través de la simulación, como les decía recién, y está determinado que al estar todos concentrados habitando, por ejemplo, comunidades como Belleville, como Villa María, como Buenos Aires, como Córdoba, la mayor cantidad de habitantes en el mundo está en los centros urbanos. Claro. Entonces, para evitar que siga calentándose el ambiente, el mayor, digamos, objetivo que tienen los estados, sea provinciales o nacionales, es reducir el uso de los combustibles fósiles. Exacto. Es decir, que debemos ir al uso de la energía alternativa, como es la solar, por ejemplo, la eólica, para generar electricidad, y reemplazar el transporte privado y el público por autos que sean eléctricos y no a combustión convencional. Para eso se estimula, el Estado debe estimular con premios y castigos. ¿A quién premias? Al uso del vehículo eléctrico. ¿Y a quién castigas? Al uso, digamos, de los combustibles fósiles. Bien, si tenemos aquí en la provincia de Córdoba Acabío, hay que premiar la producción de un biocombustible que va a ayudar a reducir el calentamiento global cuando se lo introduce en el corte de, digamos, de los combustibles que hacen las refinerías. Bien, bien. Pero no siempre, digamos, las políticas públicas, y ahora ya empezamos a responderle a la señora, no siempre las políticas públicas contemplan estos premios y castigos, lamentablemente. Yo estoy pidiendo una ley de promoción, dentro de los 4 proyectos de ley que comentábamos en el capítulo anterior, que se estimule la generación de pymes para ayudar, dentro del marco de políticas públicas que tiene Provincia de Córdoba, a que se generen las pymes que utilicen materias primas alternativas. ¿Y cómo debería ser ese estímulo? Puede ser en plata, pero también puede ser en que ese material que nosotros necesitamos que salga de los basurales a cielo abierto sea utilizado como materia prima alternativa en serio. Entonces debería ser entregado a costo cero. Es una forma que tiene o tendría el Estado de promover y premiar el uso de determinadas cuestiones. Así es. Sin pensar que también deben ir con otros premios y también otros castigos en algunas cuestiones. Pero las políticas públicas contemplan la posibilidad cierta de estímulos y premios, como les hacía referencia. Pero así se construye una política pública, al menos en las cuestiones ambientales, con el uso de la ciencia, de la tecnología y fundamentalmente con la necesidad de cubrir específicamente. Lo que no impide que protejamos el campo y también protejamos la calidad de vida que tiene el habitante de una ciudad o de un pueblo. Entonces, una política pública destinada a una cuestión no impide que tengamos otra política pública destinada a otros objetivos. Así es. Ya casi finalizando, y espero habiendo respondido, creo que fue claramente la respuesta, sí, fue respondido si no, claramente.
Daniel, consultarte porque toca este tema rápidamente, en líneas generales. ¿Cómo viene la campaña? Muy bien, pero muy bien. Hay mucho interés en la temática ambiental, así esto lo está demostrando las inquietudes que se genera en la audiencia, sea radial o sea televisiva. Y bueno, y el Partido Humanista ya con un tiempo bastante avanzado en lo que es una campaña atípica, pero campaña electoral al fin, se está transformando en una verdadera opción. Y bueno, de paso, quiero comentarles que en Belleville el día 28, sábado 28, tenemos un acto de campaña en el espacio en el espacio Tau Cervantes, aquí en nuestra ciudad. Es un teatro está habilitado, con protocolo, y bueno, ahí vamos a tener la posibilidad de que toda la lista o la mayor cantidad de candidatos nos visiten y podamos contarle a quienes se acerquen a las 18 horas el día sábado al espacio Tau Cervantes cuáles son las propuestas, y tratar de inclusive generar un debate si fuese la oportunidad o si así lo requiere, digamos, el interés de las personas que nos acompañan. Daniel, como siempre, un placer tenerte aquí por los Estudios Unidos TV Noticias. Lo pueden ubicar en sus redes sociales como Daniel Tosen, figura pública en Facebook, o Daniel Tosen también, su Facebook particular, también en sus otras redes sociales. Allí también pueden preguntarle, si no me quieren utilizarme de nexo, pueden ser quizás respondidos más rápido, en vez de esperar a la próxima semana. Próximo martes nos vemos aquí. Sí, también el Gmail, danieltosen@gmail.com.ar. Daniel Tosen, empresario ambientalista aquí por los Estudios TV. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes, muchas gracias. Nos vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos con mucha más información aquí a través de la pantalla de Unidos Televisión.